Y yo estoy seguro que la palabra que vas a recibir o que recibes cada domingo en este lugar te da la fe suficiente para enfrentar los retos y los desafíos que en la semana no resuelves con medicina, no resuelves con dinero, no resuelves con relaciones de amigos. Hay asuntos en la vida que sí o sí vas a necesitar la intervención de Dios. Y cuando ocupes la intervención de Dios, recordarás que necesitas fe, porque Dios responde a la fe, y la fe la produce la palabra de Dios. Así que este es un buen tiempo invertido, el que tú estás poniendo para escuchar la palabra de Dios, y sé que el Señor hablará a nuestras vidas esta mañana. Muy bien. No sé si pueden ponerme el título. Oh, mira, sí. Hoy quiero hablarles de esto. Cuando el diablo ora por ti. Quizá no sea un título muy como que de predicación, pero ya entenderás por qué le puse este título. Acompáñame a leer Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Si lo ponen en pantalla. Muy bien, ¿qué tal si lo leemos? Dice: el Señor dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como se sacude el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto, confirmes a tus hermanos. Bien, uno de los misterios que he visto a lo largo de mi vida es que hay cosas malas que le ocurren a personas buenas. A mí me gustaría que las cosas malas le ocurrieran a las personas malas, pero si no fuera por la gracia de Dios, realmente a nosotros nos pasarían cosas malas también, porque fuera de la gracia de Cristo nadie es bueno. Pero cuando ocurren algunas cosas malas, hay quienes piensan: seguro pecó, como los amigos de Job, por ejemplo. Entonces, encima de todo lo malo que te pudiera estar pasando, lo peor que te puede ocurrir es que te caiga juicio de personas que te miren como culpable de lo que te está ocurriendo. Por eso la Escritura dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. A lo que voy es que a pesar de ser cristianos, a pesar de hacer las cosas bien, de tener buena voluntad, siempre tendremos en la vida malos momentos. Y en esos malos momentos tenemos que correr a la palabra para encontrar dirección, porque junto con la aflicción, sí o sí, vendrán preguntas a nuestra cabeza. ¿Por qué lo permites, Señor? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es tu plan? Y cuando llegan esos cuestionamientos, necesitamos respuestas. Y este pasaje que leímos ocurre preciso antes de que Pedro, o más bien después de que Pedro le hizo una pregunta a Jesús: Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener de recompensa? Pedro quería saber cómo sería la recompensa por servir al Señor. Ahora, nota que Jesús no se enojó, porque Él no se enoja por el hecho de que tú y yo esperemos recibir de Él el bien. Él no se enoja por eso. De hecho, la Biblia está llena de promesas para que sepamos que el Dios al cual servimos es bueno y generoso. Así que Pedro no está equivocado en preguntarle al Señor eso. Entonces el Señor le contesta y le dice: todo el que haya dejado padre, madre, bienes o algo por mí, va a recibir 100 veces más. Es decir, Jesús dejó claro que íbamos a padecer persecuciones, sí, pero la recompensa, Jesús dijo, la recompensa van a ser 100 veces más, y además la vida eterna. Porque a pesar de los problemas que pudiera tener este mundo, la promesa es que recibiríamos 100 veces más. Ahora, yo creo que bien vale la pena invertir la vida entonces en Dios, si Él está prometiendo 100 veces más. Y en este contexto Jesús puso la palabra con persecuciones, tribulaciones y problemas. Es decir, la idea es que aunque sí vamos a enfrentar el mal es temporal y la recompensa es eterna. El mal es un momento, pero Dios nos hará bien. Ahora, ve las bendiciones en comparación con los problemas de la vida, porque son muchos más los días que tienes de salud que los que tienes de enfermedad. Son más los días que dormimos que de los que nos desvelamos. Son más los días que comemos que los días que no comemos. O sea, la bendición es mayor.
Quizá tengas por ahí un enemigo, pero tienes muchos más amigos. No sé si lo puedes ver, pero Dios te ha hecho mucho más bien de lo que el diablo te ha hecho mal. Te ríes más de lo que lloras. Son más los días plenos que los días malos. Son más los días de salud que los días de enfermedad. Y en ese contexto el Señor le da una palabra a Pedro y le dice: el diablo te pidió para zarandearte. Oye, esa es una palabra fuerte, esa es una confesión muy seria, porque Jesús pudo haberse guardado esa frase como un secreto ministerial en su corazón, pero Él quiso que quedara escrito en la palabra, porque lo que sucedió con Pedro es muy probable, no, de hecho sucederá con nosotros también. Y lo primero que veo en este pasaje es que el diablo oró a Dios. ¿Cómo así? Sí, claro que sí. Porque si el diablo pidió a Pedro, se lo tuvo que pedir a Dios. Entonces él tuvo que orar a Dios contra Pedro. Y si lo hizo para pedir a Pedro, yo no creo que ningún demonio nunca ha orado para pedirte a ti también. Quizá no lo sepas, sino hasta en la eternidad, las veces que el diablo se ha parado delante de Dios para pedir tu vida, para pedir tu salud, como le pidió la salud de Job, o como le pidió la vida de Pedro en esta ocasión. No sé si habías pensado en la posibilidad de todas las ocasiones en que el diablo ha orado, pero en contra tuya. Y es interesante, pero la Biblia presenta este misterio. Ahora, a mí me parece maravilloso que el diablo ore. No porque busque comunión con Dios, por supuesto, no porque se vaya a arrepentir, no, sino porque la oración manifiesta debilidad y dependencia hacia Dios de quien ora. O sea, la gente que ora son personas que se reconocen débiles en sus propias capacidades, pero dependientes del poder de Dios. Por eso oramos. Oramos porque necesitamos la intervención de Dios en los asuntos de la vida. Oramos porque somos débiles, oramos porque somos dependientes de Dios. Y si yo veo en la Biblia al diablo orando para pedirle a Pedro, yo digo, bueno, es porque es débil, es porque es dependiente. Será un rebelde, sí, pero tiene que pedir permiso para tocarnos, porque él mismo no puede hacer nada sin Dios. Porque si el diablo pudiera, ya te hubiera caído encima a palos, pero no puede. Pedro no era su pertenencia y tuvo que pedir permiso al dueño de Pedro, es decir, a Dios. Y tiene que orar y decirle: mira, Señor, suéltame un poquito a este Pedro bocón y verás cómo le va a ir. Le voy a dar una santa, pero que ni ganas de llamarse discípulo le van a quedar nunca jamás. ¡Wow! Pero ahora imagínate que ese mismo enemigo tenga que orarle a Dios para poder tocarte a ti. Piensa eso. Es una tortura para un corazón rebelde como el del diablo tener que pedirle permiso a Dios. El diablo quisiera que tú pensaras que ser cristiano es un imán de problemas en la vida. Pero si fuera así, no tendría que pedirle permiso a Dios para hacerte daño. Hay gente que dice: pastor, es que cuando yo no era cristiano, no hombre, me iba re bien, nomás me convertí y parece que los problemas me siguen, y las pruebas y las tentaciones, y yo nunca tenía problemas, y ahora que me hice cristiano, pero tengo un montón de problemas. El diablo quiere que tú pienses, que tú creas que hacerte cristiano es un imán de problemas. Pero si así fuera, él ya hubiera terminado contigo. Él tiene que pedirle permiso al dueño de tu vida para tocarte. Ahora, esta no es la primera vez que sucedía esto. Jesús acudía a reunirse a la sinagoga, dice la Biblia. Y la Biblia dice que en una de las últimas ocasiones en que Jesús entró a adorar y meditar en las Escrituras, allí en la sinagoga, allí estaba un hombre endemoniado en la sinagoga. O sea, el diablo en la iglesia, el diablo en la sinagoga, en el lugar de reunión. ¿Puedes imaginarte al diablo yendo cada sábado al mismo lugar donde Jesús iba a adorar sentado? ¿No es interesante eso?
No sé, pero quizá el demonio dentro de ese hombre desde entonces estaba ahí orando y diciendo: Señor, suéltame a Pedro. Señor, déjame darle una zarandeada a Pedro. Déjame y verás cómo me lo pongo. Verás cómo te niega, verás cómo te abandona, verás cómo te deja de servir. Ey, ey, ey. Es increíble que el enemigo de tu alma tenga que orar y pedir. Te lo digo porque tú eres un trofeo muy valioso que las tinieblas quisieran colgar en su pared de logros. Porque tu vida no es cualquier vida. Tu vida tiene sentido, tu vida vale la pena. Y es tan importante porque cada vez que las tinieblas te miran a ti, sienten una tremenda frustración porque tienes la imagen y semejanza de tu Padre Celestial, porque tienes al Espíritu Santo, porque has sido redimido por la sangre de Jesús. Y eso es algo que el enemigo no puede soportar. Por eso él quiere una oportunidad de subirse al ring en contra tuya. Porque tu amor y tu fe a Dios lo hacen al diablo, digámoslo así, le hacen la vida endemoniada. Lo tortura tu presencia, lo castiga tu fe, lo incomoda tu adoración, lo irrita tu servicio. Hay algo poderoso de Dios en ti que Satanás odia. Es como aquel que quiere destruir la estatua de un rey porque odia al rey, porque le recuerda al rey la estatua. Pero igual contigo, tú fuiste creado a la imagen y semejanza del Padre. Y cada vez que Satanás te mira, le recuerda que él fue arrojado del cielo por un Padre que a ti te ama. No sé si lo estoy explicando bien, pero lo que quiero decirte es esto. Así como Cristo oró por Pedro, Él hoy ora a tu favor. Él dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, escucha. Jesús no dijo: yo he orado por ti. No, Él dijo: yo he rogado por ti, que es distinto. Porque no es lo mismo orar que rogar. Eso significa que Jesús no hizo cualquier oración. Él hizo un gran clamor. Él dijo: he rogado por ti. Por otras cosas he orado, pero tú eres tan valioso que por ti he tenido que rogar, clamar al Padre. Jesús sabía que su Padre no le iba a negar nada a él porque es su hijo, y menos si rogara. Así que escucha esto, por favor, escucha. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús no rogó por la resurrección. Él solo dijo: Señor, Padre, pues yo sé que siempre me escuchas, pero oro por causa de todos estos que me están oyendo. Ellos esperan que yo ore y que tú respondas, pero tú y yo sabemos lo que vas a hacer. Y dice que solamente voltea y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó y salió de la tumba. O sea, Jesús no rogó por la resurrección de Lázaro, pero sí rogó para que Pedro regresara fuerte de su tiempo de zarandeo. O sea, Dios está tan interesado en ti que el asunto de todo esto no es sacarte de tu infierno solamente, sino enseñarte aún a danzar en medio de tu infierno. O sea, que en medio de ese momento difícil de enfermedad, en medio de esos días de deudas, de pérdidas, de pruebas, te puedas portar como alguien bendecido por Dios. Así que Jesús le dice: Pedro, he rogado que tu fe no falte. Es decir, se necesita mucha más fe para aprender a bailar en medio del infierno, en medio de las pruebas, que para salir del infierno. Se necesitan verdaderos pantalones para no salir huyendo de una crisis, que para simplemente abandonar todo. Hace unos mes y medio más o menos, estábamos en una quimioterapia de mi hija Samira en una ciudad. Y ese proceso, que debería terminar a las 1 de la tarde, nos llevó a salir de hospitalización hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Mi hija tuvo 3 crisis de intoxicación muy fuertes por los químicos de los medicamentos. Todo su cuerpo y su cara se hicieron una sola roncha gigante. Comenzaron los ataques de taquicardia, de ansiedad, dolor en sus articulaciones. Se le comenzó a cerrar la garganta. Tuvo problemas de oxigenación. 3 ataques de 2 horas cada uno. No podían parar la quimioterapia, no puede parar.
la tienen que seguir, y más bien les daban antídotos en ese momento, se las inyectaban para que bajaran los niveles de reacción, pero no puede parar, porque si la paran ya no puede volver a reiniciarse. Entonces fue un asunto difícil. Y cuando terminamos el proceso, se acerca el médico encargado y nos dice a la pastora Claudia y a mí: señores, qué chica tan valiente tienen. A la semana pasada tuvimos a un hombre en la misma condición, de 40 y tantos años, y tuvimos que suspenderle la aplicación porque no aguantó ni una de las 3 crisis que tuvo su hija Samira. Pero yo entendimos algo. La diferencia no era quién era uno y quién era otro. La diferencia era por quién rogaba el Padre. ¿Quién intercedía delante del Padre por la fe de cada uno? Porque Jesús mismo prometió rogar por nuestra fe. A lo que voy es esto: Satanás quería darle una paliza a Pedro, y Jesús dijo: esta es mi oportunidad de hacer Pedro un campeón. Esta es mi oportunidad de hacer Pedro un gigante fuerte, de hacerlo mejor. Porque mira esto: los padres sabios saben que educar bien a los hijos no es librarlos de sus momentos difíciles, porque no les vas a ayudar si los mandas a jugar y tú enfrentas a sus enemigos en lugar de ellos. No les ayudas si en lugar de que los pongas a estudiar, pagas al maestro para que no presente examen, porque sabes que el hijo tiene que enfrentar los retos, porque es así como van a crecer. Por eso cuando Jesús escucha que el diablo le pide a Pedro, uno esperaría que Jesús se lo negara, que Jesús dijera que no. Pero Jesús no hace eso. Lo que Jesús dice: yo solamente voy a rogar que tu fe no te falte, Pedro, porque esta es una buena oportunidad de que te desarrolles. Esto no es tan malo como tú lo miras, Pedro. Esto no te va a matar, esto no te va a dañar, Pedro. Esto lo que va a hacer de ti es un hombre poderoso, fuerte, que va a hacer cosas tremendas cuando salgas de esta prueba. Éntrale al ring, Pedro, porque acá, desde tu esquina, yo voy a estar orando que tu fe no falte. Así que cuando te preguntes cómo estás en ese problema de hoy en día, tú puedes decir: estoy más fuerte, estoy mejor. Porque si bien Jesús oró por la firmeza de Pedro, hoy en día Jesús está rogando por tu fe también. Hoy en día Jesús está orando por la firmeza de tu fe también. Ahora te hago una pregunta. Yo sé que tú eres un buen padre. ¿Qué harías como papá o como mamá si te dijeran: préstame a tu hijo para darle una tunda, para darle una paliza? Yo no sé cómo reaccionaríamos, pero Jesús no le dijo a Pedro: ¿y qué crees, Pedro? Se lo prohibí. Pues ¿cómo te van a tocar? No, solo le dijo: y yo he rogado que tu fe no falte, hijo. Porque no estoy interesado en evitarte el dolor, Pedro. Lo que sí estoy interesado es que estés lleno de fe. Estoy interesado en que seas una persona poderosa. Estoy interesado en que te conviertas en una persona fuerte, firme. Y por eso oro que tu fe no falte solamente. Y mira, en la vida hay cosas que desaniman, cosas que desilusionan, que hace que la gente pierda la fe, que la gente se vaya, que la gente vuelva atrás, que deje de servir. He visto a muchos que un día levantaron las manos, mostraron fe, prometieron estar siempre para servir a Dios. De hecho, yo cada vez que vengo a Casa de Fe, ya sé por quién preguntar. ¿Sí o no, pastor? Te estoy preguntando. ¿Y fulano? ¿Y fulana? ¿Y perengano? ¿Y dónde está? Y algunos estoy preguntando y se están apareciendo ahí en la puerta, pues, como que Dios me los dice: ándale pues, para que no te vayas con la angustia. Pero a lo largo de los años en que yo he venido a Casa de Fe, me he encontrado con personas que bajan la guardia, renuncian, se van de paso, no persisten. Y los he visto desanimarse en mi iglesia también, hasta por cosas infantiles. Que si no me llamó, que si me hicieron sentir esto o lo otro, si no estoy de acuerdo con aquello, con esto, y se van deslizando poco a poco hasta que un día pierden la fe. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque de pronto los veo aprobar cosas que en otro tiempo reprobaban. Porque hay cosas que de pronto ya no les parecen tan malas cuando antes les parecían asuntos no negociables. Porque empiezan a ir a lugares donde antes no iban, empiezan a consumir cosas que antes no consumían, comienzan a reunirse y a compartir opiniones con gente que antes nunca lo harían. Y el argumento engañoso es este:
Es que yo tengo suficiente madurez para manejarlo, para hablarlo. Es que a mí esas cosas no me mueven. Pero allí es donde nos damos cuenta que su fe se está deslizando, se está perdiendo. Pero en este caso Jesús está más interesado que tu fe no se pierda, a incluso resucitarte de los muertos como Lázaro. Por eso ruega por la fe de Pedro, pero solo ora por la resurrección de Lázaro. O sea, Dios considera tu fe mucho más importante incluso que tu misma comodidad. Yo imagino que Pedro le dijo: Señor, y me defendiste de esa oración que hizo Satanás para pedirme, ¿verdad? No, Pedro, le di permiso. No juegues, Señor. ¿De qué se trata esto entonces? Hay cosas de las que Dios nos va a librar porque Él mismo dice que oremos: líbranos del mal. Y es correcto hacerlo. Pero hay otros momentos por los que Él permitirá que pases, porque de esas cosas saldrás mejor, porque de esas situaciones Él sabe que vas a salir más fuerte. Jesús no dijo: Pedro, sí rogué, pero nomás rogué para que el diablo no te mate tan rápido. No. Jesús dijo: yo he rogado que tu fe no falte, y una vez que tú vuelvas de esa sacudida, o sea, tan no te va a dañar el enemigo en la zaranda que vas a regresar de esa prueba. Sí, escúchame, tan no te va a dañar el enemigo que vas a regresar de esa prueba. Vas a salir de esa zaranda. No sé si alguien me está escuchando, pero vas a salir de esa zaranda. Y si hubiera alguno aquí que pueda escuchar, te digo en el nombre de Jesús: el mal del enemigo no podrá más que el bien de Dios en tu vida. La enfermedad no te va a matar, las deudas no te van a ahogar, y aunque tengas que pasar por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Y sábelo de una vez en el nombre de Jesús: aunque tuvieras que enfrentar a tu enemigo, escúchame, lo vas a vencer, lo vas a vencer. Porque escrito está: Él está rogando ahora mismo por tu fe, casa de fe, y vas a regresar victorioso de la zaranda en la que ahora estás, en el nombre de Jesús. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Amén, bendito Dios. Si hiciéramos un análisis de los cadáveres que hay en la morgue, nos daríamos cuenta que todos esos cadáveres tienen cáncer. Todos. En menor o menor grado, microscópicamente todos tienen cáncer. Porque desde que nacimos todos enfrentamos el proceso de cáncer. Pero como tenemos inmunidad, defensas para vencerlo, en la gran mayoría lo vencemos siempre. Quizá tú digas: gracias a Dios a mí nunca me ha dado cáncer. No, sí te ha dado, solo que lo has vencido muchas veces. Porque a lo largo de la vida todos hemos tenido células malignas, pero nuestro cuerpo se defiende y las desecha. Pero eso mismo pasa muchas veces con nuestra fe, solo que no te has dado cuenta. Igual es cuanto a la fe. La fe también es enfrentada desde que nacimos. Enfrentamos retos, problemas, desafíos que nos golpean, problemas que vienen contra nosotros tratando de matar nuestra fe. Pero la gran mayoría le ganamos. Nos resistimos y seguimos avanzando de pie en la fe. Pero hay otros que se vuelven frágiles y pierden esa fe. Por eso Jesús está más interesado en que venzas la incredulidad que librarte de la incomodidad. Y si tú revisas la Biblia, vas a encontrar que Jesús no estaba preocupado por la incomodidad de Pedro al enfrentar al diablo. No. Lo que no quería Jesús era que Pedro perdiera la fe por haber enfrentado al diablo. Y ese es el punto, señores. Entonces Jesús ora para que el propósito del zarandeo diera fruto. Porque mira lo que le dijo. Le dijo: tú una vez vuelto, ¿de dónde? De la zaranda. Tú una vez vuelto de la prueba, tú una vez vuelto de la remecida, confirmarás a tus hermanos. O sea, la idea es que todo problema que te es permitido enfrentar no es para que te destruya, es para que manifiestes el fruto que estás acumulando en la vida. Porque esa era una costumbre que se golpeaba el trigo, y era una costumbre no para que produjera fruto, sino para que soltara los granos que ya estaban en las espigas.
Si el trigo estaba verde, o si no había fruto listo todavía, no habría razón de azotarlo ni zarandear las espigas. Es decir, la idea de Jesús no era permitir el dolor en Pedro solo porque sí. Porque el dolor no te hace más santo. El dolor no te da más fruto. El sufrimiento no te hace más cristiano. El zarandeo no es para dar fruto. El zarandeo es para manifestar, para soltar el fruto que ya tienes. Así que si estás enfrentando un problema, puedes decir: gloria a Dios, debo estar lleno de fruto seguramente. Y esto no es para destruirme, esto es para soltar el fruto que tengo en los graneros de mi espíritu, y así glorificar al Padre que sembró en mí la semilla. Por eso la Escritura dice: alégrense en las tribulaciones. No dice por las tribulaciones, pero sí dice en el zarandeo, en las tribulaciones. Es como si Pedro le dijera al diablo: mira, enemigo, gracias porque en esta zaranda me di cuenta cuánto fruto tenía. Mira, enemigo, gracias porque ahora sé lo poderoso que soy en Cristo Jesús. Enemigo, gracias porque ahora puedo ser promovido a un nuevo y mejor nivel. Porque toda prueba que Dios permite es para que tú seas promovido. Toda prueba que Dios permite es para que tú seas levantado, seas promovido, seas más fuerte y seas mejor. Por eso debes entender esto: cualquier sacudida que Dios permite en tu vida es porque tienes fruto que soltar. Es porque eres mejor de lo que piensas, es porque puedes hacer más de lo que crees, es porque eres más sabio, más fuerte, y eres más inteligente, y tienes más unción, tienes más fe, tienes más gracia, tienes más gloria de Dios en tu vida de lo que has pensado. Oh, dale fuerte ese aplauso al Señor. Hay más. El trigo no sabe lo fuerte y fructífero que es hasta que es zarandeado, hasta que es sacudido. Y cuando cae todo el grano después de la zaranda, dice: wow, todo eso tenía. Y en el caso de Pedro, había tanto grano almacenado en él que Jesús le dijo: Pedro, estamos gorditos, ya como que te veo cargadito de fruto. Ahora, lo que el diablo no sabía es que esta cernida, este zarandeo, ayudaría a los propósitos de Dios en la vida de Pedro. Y cuando vino diciendo: Señor, déjamelo, Señor, suéltamelo tantito, y vas a ver qué sacudida y qué golpes le voy a dar, que ni ganas le van a quedar de andar diciendo que es cristiano. Jesús dijo: está bien, sacúdelo, sacúdelo porque yo sé qué frutos tiene. Zarandéalo porque yo sé qué clase de hijo tengo. Yo sé lo que he sembrado en él. Así que escúchame: Dios no permitirá ninguna tentación, ninguna pérdida, ningún dolor y ninguna prueba que tú no puedas soportar y que no te haga bien. Por eso Jesús le dice: Pedro, Señor, pero siento que me muero, siento que de esta no salgo. Vas a salir, porque yo no voy a permitir. Yo estoy rogando por ti, Pedro. Señor, pero tú mira, es para que sueltes el fruto, que hay fruto en ti, Pedro. Y no hay otra forma, porque en las crisis, ¿no es en las crisis en que oras más que nunca? ¿No es en las crisis donde ejerces más fe que nunca? Mira, yo no aprendí a orar con un piano de sonido etéreo en un auditorio con una silla colchonadita y aire acondicionado. Donde de verdad aprendí a orar es cuando me pusieron una pistola y ya habían matado a 2 compañeros amarrados a mi espalda en ese secuestro. Ahí mi fe se ensanchó. Y cuando mataron a estos 2 hombres, uno de los sicarios me dijo: pues ¿de qué estás hecho? ¿Sabes que bien pudo haber dicho: pues ¿cuál es el fruto que tienes por dentro? En mi angustia, dijo David, en mi angustia me hiciste ensanchar. No es en los momentos buenos, es en los tiempos de oscuridad cuando aprecias la benevolencia de la luz.
Allí es donde te das cuenta qué fuerte eres, cuánto Dios ha hecho. Otros se hubieran muerto, otros estuvieran 3 metros bajo tierra, otros estuvieran en el hospital psiquiátrico, otros estuvieran con un manojo de nervios, otros estuvieran en un hospital. Pero llegó el diablo y creyó que acabaría contigo, y lo único que hizo fue azotarte para que soltaras el mejor fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay fruto en ti. Y Dios no te permitirá entrar a ningún lugar de donde Él no te pueda sacar, porque Él está intercediendo, Él está clamando, Él está rogando por ti. Te lo vuelvo a decir: Dios no te permitirá entrar a ningún lugar, a ninguna prueba de donde Él no te pueda sacar. Él ruega por ti. Pedro, ¿qué voy a estar orando para que el diablo no te toque? Claro que voy a decirle que lo haga. Si yo sé bien quién tú eres, Pedro. Yo personalmente estoy rogando por ti, Pedro. No hay diablo que te tumbe, no va a haber problema que te mate, ni zaranda que te robe la fe, Pedro, porque yo estoy rogando por ti. Yo estoy rogando por ti. Por eso sé que volverás a adorarme, volverás a cantar, volverás a servir a Dios, volverás a dar fruto, volverás a reír, volverás a tomar tu grupo conexión, volverás a tener conexión, la provisión, volverás a tener favor y gracia. Volverás. Di conmigo: volveré. Dilo fuerte: volveré. Porque de tu peor error saldrá tu mejor testimonio. Y en medio de tu peor temporada escribirás tu mejor historia. Oh, dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Hey! Pedro fue zarandeado, y en la zaranda hasta negó al Señor. El otro también negó al Señor, solamente que uno corrió a la horca y él corrió a la gracia. Pero después de esa falla, cuando se levantó y predicó, se le convierte en 3,000. Cuando salió a la calle y la luz del mediodía hacía que su sombra pasara sobre los enfermos, estos se sanaban. Después de esta zaranda, puedes escribir tu mejor historia en la segunda parte de tu vida. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro iba a flaquear. Jesús ya conocía de antemano ese momento de vergüenza que pasaría Pedro al oír aquel gallo cantar en esa madrugada. Y con todo eso, Jesús no dijo, cuando el diablo le pidió a Pedro: este es el que me va a negar, Chihuahua, pero este mero es el que me va a maldecir la noche de mi aprehensión. Este es el que me va a fallar, yo lo sé. Este es el que se va a apartar de mí. Chalas. Y si en lugar de entregarle a Pedro al diablo, mejor se lo catafixio por Andrés. No, Jesús no hizo eso. Jesús ya conocía el momento de falla de Pedro. Jesús ya sabía las tonterías que iba a hacer Pedro, pero Jesús no lo tomaba desprevenido, la traición de Pedro. Y con todo dice: ok, Pedro hará esto, Pedro hará aquello, Pedro me va a fallar en esto otro, pero también sé algo: que va a regresar de esa zaranda. Sé que me va a fallar, pero también sé que va a regresar más fuerte. Sé que será un testimonio de poder. Sé que va a regresar y va a fortalecer a sus hermanos. ¡Wow! ¡Wow! Escúchame, Dios conoce tus rodillas raspadas. Él sabe de tus momentos complicados. Él sabe cuando la queja ha entrado a tu alma. Él sabe lo que a veces sientes, pero también sabe, escúchame, que eso va a pasar, que eso será temporal. También sabe que serás mejor, porque aunque Él sabe quién tú eres, confía tanto en ti que te confía lo que Él más ama. ¿Y sabes qué es lo que Él más ama? Él ama aquello por lo que Él murió. Jesús no murió por una computadora nueva. Jesús no murió por un trabajo. Jesús no murió por una casa o por un auto nuevo. Jesús murió para salvar almas. Por eso Jesús le dice a Pedro: una vez que tú regreses a tus hermanos débiles, los vas a hacer fuertes.
Pedro, confía en que te vas a levantar, porque estoy rogando personalmente por tu fe y también para que un día regreses como quien viene del mismo infierno diciendo: sé lo que es el dolor, sé lo que es apartarme de Dios, sé lo que es fallarle a Dios, pero también sé el camino de regreso. También sé que Él sigue siendo mi Padre, y aunque yo regrese a pedirle salario como jornalero, sé que en su casa Él me tiene preparada una fiesta de retorno. Sé que tengo una nueva oportunidad en Él, y sé que puedo ahora fortalecer la fe de mis hermanos. Cualquiera pensaría que Jesús tendría reproches contra Pedro por haber fallado. Y para colmo, Pedro enseguida dice cosas tremendas como: aunque todos te negaren, yo jamás te dejaré. Si es necesario, moriré por ti, Señor. O sea, Pedro era bien atrevido hablando y prometiendo, pero Jesús sabe que está mintiendo. Pero también Jesús sabe que Pedro no miente voluntariamente. Pedro miente porque no sabe lo frágil que es. Pero Jesús entiende que si Él rogó por él, Él sabe lo fuerte que va a ser después de esa falla. Lo que te quiero decir es que quizá tengas que enfrentar un problema, tengas que enfrentar un error o un pecado, pero eso no significa que esa falla o ese pecado te va a matar. Porque la promesa es que vas a regresar tan fuerte, vas a volver tan lleno de fe, con tanta claridad de propósito, que vas a servir mejor, que vas a ayudar mejor, que vas a fortalecer al débil, que vas a confirmar a otros, que vas a levantar al caído. Y si alguien tratara de ofenderte, esta vez no te vas a lastimar, vas a ser inofendible, porque ya pasaste por ahí antes. Alguien puede decir: esto es para mí. Oh, dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Te cuento, hubo un tiempo de mi vida que me ocurrieron muchas cosas inesperadas. Y recuerdo que yo le decía a Dios: ¿por qué me están pasando estas cosas, Señor? Yo conozco a 2, 3 peores que yo. Dales tantito a ellos también. Y alguna vez oré sobre este pasaje diciendo: bueno, Señor, Pedro fue pedido por el diablo para ser zarandeado, pero seguro que fue entre 24 y 72 horas el tiempo en que tú estuviste en la cruz y en la tumba. Pero yo ya llevo años, Señor. Y aunque alguna vez oré equivocadamente de esa manera, luego entendí lo que Dios estaba haciendo, y eso me transformó. Porque te voy a decir una cosa: en ese tiempo jamás me paré en el púlpito para quejarme en medio de una prédica y pedir ayuda. Mi esposa, la pastora, sabe que a veces prediqué literalmente agarrado del púlpito, porque he sentido que me voy a caer. Y recuerdo que hubo unos domingos que casi no me movía de la plataforma porque me sentía enfermo, débil, muy débil. Recuerdo que una vez sí sentí que estaba a punto de desmayarme y le dije a mi esposa: ahí te encargo, porque si no me siento me caigo. Y me acuerdo que la metí en apuros porque era un discipulado y ella no sabía ni qué seguía en el tema. Porque de pronto todos tienen derecho a enfermarse o pasar por una debilidad, menos los pastores, porque entonces ¿dónde está su fe? Y recuerdo que excepto la pastora y un médico de la iglesia, nadie notaba mi estado físico. Y en toda esa temporada prediqué sostenido del púlpito sin moverme, para no caerme de lo débil que me sentía. Por eso ahora que un pastor necesita ayuda, para mí es muy fácil entenderlo. Es fácil saber lo que puede estar pasando. Lo que te quiero decir es esto: es que con todos los golpes, con todas las caídas, con fallas y debilidades que has tenido, no han sido solo para sufrirlos, porque alguien iba a necesitar después tus palabras. Hoy alguien necesita tu consejo, ¿sabías? Hoy alguien necesita tu oración. Hoy alguien necesita de tu ayuda, de tu servicio, de tu sabiduría. Todo lo que viviste allá es para que confirmes la fe de alguien más. Todo lo que pasó es porque alguien iba a requerir de ti. Dios no permite el zarandeo para causarte daño solamente, sino para hacerte más fuerte, para que cargues a otros. Porque la cruz
La cruz fue el púlpito de dolor donde Jesús predicó su amor al mundo. Y esto nos enseña que la prueba por la que hoy estás pasando puede ser el lugar desde donde después le vas a predicar a muchos mañana. O si te lo repito, la prueba por la que hoy estás pasando es el lugar desde donde le vas a predicar a muchos el día de mañana. Así que termino con esto. En mis años de juventud yo viví en Pátzcuaro, un lugar muy frío, en Michoacán. Y ahí aprendí algo de los árboles de manzano. Y es que cuando el fruto de ese árbol comienza a salir, coincide con la temporada de mayor frío. Y el agricultor le tiene que poner al árbol como una capucha, una protección para el frío, para que no se congele. Pero observando la creación, siempre he pensado que bueno, la creación es perfecta, pero cuando vi este proceso en el árbol de manzano, me entró la duda. Y dije, ¿por qué Dios permite que cuando el fruto está a punto de terminar su maduración, sea precisamente cuando llega la temporada más gélida, de heladas más crudas? Y el suegro de mi hermana, que tenía una huerta, me explicó un día y me dijo que aunque cubren los árboles para que el frío no sea más de lo que el árbol pueda soportar, este frío intenso termina de darle el punto final de dulzura y sabor al fruto. Es decir, la manzana necesita ese frío extremo, que si se pasa, por supuesto puede ser peligroso y perder el fruto. Pero cuando el árbol siente que se va a helar, se apura a madurar su fruto con más celeridad. Es decir, la condición adversa de clima finalmente le hace bien al manzano para sacar su mejor fruto. Yo tenía 17 años en ese entonces y yo pensé, pero ¿y quién le dice al árbol que tiene que hacer eso para no perder el fruto? Luego entendí los procesos de genética y todo eso. Pero luego un día mi papá, que fue campesino y cazador leñador, un día dijo que al cortar leña tuviéramos cuidado, que al árbol no había que pegarle donde ya tenía una señal de otro hachazo anterior, porque te va a rebotar el hacha. Porque ahí donde lo hirieron es donde se vuelve más fuerte. O sea, es como si el árbol dijera, me heriste aquí, aquí es donde me hago más fuerte, aquí es donde me hago más resistente al filo del siguiente hachazo. Porque ese es el diseño divino de toda la creación. Porque todo problema y toda circunstancia tiene el propósito de hacerte más fuerte, de mostrar la gloria de Dios en ti. Toda prueba tiene propósito de que termines dando fruto que Dios ya puso en ti, que termines de manifestar el poder de Dios, de volvernos la iglesia que debemos ser, de confirmar a otros, de ayudar a otros y dar mucho fruto, y que este fruto permanezca. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie un momento. No sé si hubiera gente que quizá esté pasando por esa zaranda. Y mi intención no es que te victimices y digas, ay, ese soy yo el que está pasando por esa zaranda. Eso es lo que todo el mundo hace cuando escucha esta clase de prédica. Yo le quiero voltear un poquito el sentido, porque lo que Jesús termina diciendo es, ese es un rato, ese es un mal que el enemigo pidió para ti. Pero si tienes ojos espirituales, puedes ver que el bien que yo tengo para ti es mayor que el mal que el enemigo planificó. Así que tú decides quedarte llorando en tu momento y hacerle un monumento de tu vida. Es que allá en 1973 me hirieron, y te quedes con eso toda la vida. O decir, eso fue un momento, pero no es mi monumento. Me hizo mal el enemigo, pero fue más el bien que Dios me hizo, porque en esa zaranda me di cuenta que fuerte soy. Me di cuenta cuánto fruto había. Me di cuenta de todo lo que podía hacer, porque cuando me levanté ya no fue el mismo, ya no fui la misma.
Me levanté para ayudar, para fortalecer la debilidad, la fe de los demás. Estás pasando por la zaranda. No te voy a invitar a que vengas a llorar. Te voy a invitar a que veas el beneficio después de la zaranda. Y el beneficio trae una promesa. Tómate de esa promesa. Aférrate a esa promesa. Párate sobre esa promesa. La promesa es: cuando salgas, voy a salir entonces. Voy a salir. Yo recuerdo que cuando me llevaron, me secuestraron y ya tenía 11 días. Es un infierno esa onda. Me golpearon, me amenazaron, tengo una herida detrás de la oreja en que trataron de cortármela, que querían datos. Y yo tenía una duda, porque me secuestraron cuando yo estaba predicando. La iglesia estaba llena. Era el día domingo. Eran las 8 de la mañana. El servicio comienza a las 7 de la mañana. Y era la primera reunión del domingo. Y yo ya estaba predicando como 7:50. Y yo me hacía 3 preguntas. Señor, ¿por qué en la casa del Señor, en el día del Señor y con el siervo del Señor? ¿Por qué? Hay tanta gente que tiene más razones para que pasen por esto. ¿Por qué yo? Pero en medio de amenazas de muerte, en medio del secuestro, de los golpes, en que ya no sabes de lo hinchado que estás, si estás acostado, si estás sentado, ya perdiste noción si es de día, si es de noche, estás vendado, escuchas el quejido de gente que están torturando a un lado tuyo. Es el infierno ese asunto. Sin comer, sin beber, deshidratado, ya casi te imaginas visiones por falta de la hidratación. Un día yo seguía con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le pregunté de plano al jefe de los sicarios. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué en la iglesia? Yo todos los días salgo a dejar a mis hijos al colegio, salgo a caminar al parque, mi esposa la llevo a hacer las compras, ella tiene un curso y yo voy con ella y la voy a traer y la voy a dejar. ¿Por qué rayos no aprovecharon un tiempo? ¿Qué no es lo más normal que si te van a secuestrar, te secuestren cuando nadie ve, en una noche oscura y en un lugar solitario? ¿Por qué frente a toda la congregación? Entraron, rafaguearon el techo, caminaron, me agarraron de los pelos. Yo solamente le aventé el micrófono a mi esposa y me sacaron frente a la vista de toda la gente, literalmente arrastrando y de los pelos. ¿Por qué? Yo no entendía qué había pasado aquí. Yo no entendía. Y perdón todo el reguero que te estoy dejando aquí, pastor. Pero yo decía: ¿por qué? Lo que yo no veía era lo que estaba soltando acá. Y este hombre me dijo algo que cimbró mi corazón. Y en ese momento, cuando me dijo él eso, yo dije: wow, voy a salir de esta. Cuando él me dijo, le dije: ¿pero por qué? Y él me decía: ¿cómo que no sabes? Por supuesto que sabes. No, de verdad no sé. No te hagas hijo de tal por cual. Y ya sabes que lo florido que pueden hablar ellos. Y le insistí, pero él creía que estaba haciéndome el tonto. Al otro día le volví a preguntar y ya vio como que estaba en serio. Y me dijo: ¿cómo rayos, con otras palabras, te podíamos agarrar si a todas partes donde tú y tu familia van, 3 o 4 guardias de casi 2 metros de alto, vestidos siempre de blanco, caminan detrás de ustedes y algunos delante de ustedes? Él está rogando por ti. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. No lo puedes ver, pero Él se está moviendo.
Él está soltando intercesión. No tengas miedo. Yo le dije, me quedé, ¿cómo? Dice, sí. Un día estábamos a punto de levantarte, entraste a un Oxxo y no los vimos. Te bajaste de tu coche y nadie se bajó contigo. Entraste al Oxxo y íbamos al Oxxo a interceptarte en la puerta, cuando de pronto no vimos a qué horas entró, pero sí vimos cuando salió. Es que este es un vato de 2 metros. No sé dónde entró. No vimos que entrara, pero vimos que salió. ¿Cómo rayos te íbamos a agarrar? La única forma de que ellos no respondieran a nuestro ataque es no exponiendo a tu iglesia. ¿Por qué crees que entramos rafagueando? ¿Por qué crees que entramos echando bala? Porque ellos no nos iban a contestar. Él cree eso. Yo lo que creo es que el Señor dijo: hay fruto que tienes que soltar. Señor, pero tú prometiste protegerme. Pero me interesa más el fruto que tu comodidad. Me importa más cómo salgas del proceso que el mismo proceso. Estás en una zaranda, estás en una prueba. No te estoy animando a que llores por la prueba o a que vengas y te rindas delante de la prueba, sino que levantes tu espíritu, agites las águilas internas que Dios puso dentro de ti y puedas voltear a ver el trono de Dios, la misericordia, el poder, la gracia, el esplendor de su gloria, y tú le digas: Señor, gracias, porque de esta voy a salir y voy a bendecir y voy a ayudar la fe y voy a agarrar mi grupo nuevamente que lo había dejado por causa de ese dolor. Voy a tomar mi grupo Conexión, voy a ir a mi discipulado otra vez, voy a pedir que me dejen entrar nuevamente al equipo de servicio, porque de esta voy a salir y voy a contar un testimonio y voy a aumentar y fortalecer la fe de los demás. No sé cuál sea tu situación, pero para esto te está llamando el Señor. Para esto.